Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de comprender, entender la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy abordaremos un tema de interés y se trata de esa inquietud que nuestra juventud tiene, esa inquietud que nuestros jóvenes nos enseñan día a día cómo podemos hacer cosas buenas por nuestro país. Se trata de prácticamente defender nuestra patria. Se trata prácticamente de comprender lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Hoy tenemos de invitado a un joven muy especial. Se trata de Herbie Mejía y lo tenemos desde el Progreso Lloro. Herbie, muchas gracias por acompañarnos en Unidos en Diálogo. Un honor hasta el Progreso Lloro. Para mí es un gusto, un honor poder estar aquí, acompañarlo y responder ciertas inquietudes, preguntas sobre el contenido que he estado creando este último tiempo para redes sociales, principalmente para TikTok, y el trabajo que hemos venido realizando para el rescate del patrimonio nacional. Herbie, ¿nos puede decir usted antes de que iniciemos con la temática dónde nació, qué ha estudiado y por qué ha llegado a tener esta inquietud usted de dedicarle su tiempo y dedicarle el amor a Honduras en defensa de ese patrimonio cultural, de ese patrimonio que ha sido saqueado durante muchos años o siglos, si podemos decirlo, Herbie? Bueno, yo nací en el Progreso Lloro, ¿verdad? Nacido y crecido en el Progreso Lloro orgullosamente. Yo estaba estudiando animación digital y diseño interactivo en Unitec, ¿verdad? No tiene mucho que ver con lo que hago ahora, ¿verdad? Pero toda la vida siempre he tenido la inquietud sobre estudiar la historia, los procesos del ser humano, la antropología. Desde muy temprana edad, lamentablemente no he tenido la oportunidad de estudiar antropología o historia formalmente, ¿verdad? Me considero todavía un aficionado, se podría decir, ¿verdad? Por temas económicos, por temas situacionales, no he tenido la oportunidad de poder estudiarlo de manera formal en una universidad, pero sí he tenido la oportunidad de compartir con personas y leer investigaciones y muchos artículos para poder crear esta serie de videos que he estado realizando. Y que espero seguir realizando, ¿verdad? Y una vez le comenté a una persona que sí es historiador y le digo, no, bueno, se me acercó y me dijo, ¿usted es colega mío? Yo le digo que no, no porque no lo estudié formalmente, ¿verdad? Pero le comenté que yo soy aficionado y me dijo, no, aquí todos somos aficionados en la historia. Bueno, yo aún así me considero pues una persona aficionada, pero que sí le meto bastante tiempo a eso, más ahora porque lo más importante es informar a las personas con información que sea confiable, pues con fuentes científicas, y eso toma mucho tiempo, mucha investigación, a veces traducir artículos de inglés a español, porque la mayor parte de las investigaciones, artículos que hay de ciertas cosas, aunque estén en Honduras, algunas cosas están en inglés, entonces hay que leer también y traducir del inglés al español y investigar en general. Herbie, eso es ser autodidacta. Y para ser historiador se requiere ser muchas veces autodidacta porque se requiere de leer, pero por supuesto, saber escoger en cierta forma de quiénes leer, porque hay algunos que escriben y escriben las cosas no tan reales ni tan congruentes con lo que en realidad ha sucedido históricamente. Y eso es importante, que usted sea autodidacta y que le haya dedicado ese tiempo y, como usted dice, la mayor cantidad de tiempo a algo que vale la pena por el país. Creo que es de felicitarle. En estos últimos tiempos, Herbie, ¿a qué le ha dedicado usted más en la investigación que le
ha causado ese deseo de defender la arqueología y de defender lo que es también parte de la historia de nuestro país? Bueno, desde muy temprana edad siempre he sido una persona inquieta, se podría decir, ¿verdad? Y tengo la mentalidad de que no hay que esperar que alguien más haga lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, si está dentro de nuestras capacidades empezar un proceso, hay que empezarlo. Y pues tuve la fortuna pues de tener una muy buena profesora cuando yo estaba en el colegio. Justamente ella nos platicó en clase de esta pieza que se encuentra en el Museo Peabody, es parte de la escalinata de los jeroglíficos, que para las personas que no sepan, pues es el texto escrito en piedra más grande de América. Y está aquí en Honduras, y es uno de los principales motivos por los que la UNESCO declaró a Copán como Patrimonio de la Humanidad. O sea que no es poca cosa, ¿verdad? Y esta estatua, ¿verdad?, por la que hemos estado luchando, se encuentra actualmente en el Museo Peabody de Harvard, que fue sacado hace más de 100 años, hace algunos tal vez 130 años aproximadamente. Y pues yo siempre me pregunté por qué nadie se ha preocupado por tratar de recuperar este tipo de piezas, pues que salieron tal vez con marcos jurídicos que no están bien establecidos en el país como ahora, ¿verdad? Que ahora ya hay procedimientos y marcos jurídicos que protegen este tipo de piezas, ¿verdad? Porque es completamente ilegal actualmente tratar de sacar este tipo de piezas. Por fortuna, pues actualmente existe el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que se encarga de cuidar, preservar este tipo de piezas arqueológicas. Pero yo creo que siempre es importante involucrar a la parte ciudadana, involucrar a los jóvenes para que sientan amor por lo que tenemos en nuestro país, como yo lo siento. Yo siento un gran amor por todo lo que tenemos en nuestro país. Yo soy muy orgulloso de ser hondureño y estoy muy orgulloso de ser progreseño, y estoy dispuesto a luchar por todo lo que se ha dado aquí, porque estoy enamorado de donde soy y de su historia, y eso me ha motivado a estudiar bastante lo que ha sucedido, dónde estoy parado, qué pasó donde estoy parado, qué más ha ocurrido en Honduras, qué conflictos ha habido en Honduras, cómo se constituyó, cómo ocurrió la independencia, cosas así, o cómo fue el tiempo de la conquista en este caso, ¿verdad? Y pues he tratado de llevar esta lucha de esa manera, ¿verdad? Con esa motivación de tratar de hacer la diferencia. Si nadie lo está haciendo, pues lo voy a hacer yo. Y no tengo miedo a enfrentarme a ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque yo creo que alguien tiene que empezar, si no, nunca va a haber un cambio. Lo felicito realmente, Herbie. En este caso, valdría la pena seguir la lucha. Cuente con nuestro apoyo permanente, y usted me hace pensar algo con lo que ha dicho. ¿Dónde estamos parados realmente? Que usted lo mencionó así, prácticamente simple, en una forma simple, pero inmediatamente la mente dice, bueno, lo que dice Herbie, ¿dónde estamos parados? ¿Qué fue lo que pasó antes de que nosotros estuviésemos donde estamos? Y en el caso suyo, yo he visto algunos videos en los cuales usted pregunta de lugares cercanos a su ciudad. Cuéntenos esos detalles, Herbie, donde usted está parado en este momento y lo que rodea a la ciudad del progreso, que usted lo ha mencionado y que nadie le pudo contestar realmente dónde estaban esos lugares que usted les preguntó. Bueno, realmente creo que es algo general en Honduras. Yo me hubiera puesto en cualquier ciudad de Honduras, quitando a Copán Ruina, ¿verdad? Que tal vez ahí sí me contestarían, no, sí tenemos un sitio arqueológico cerca, ¿verdad? Porque es muy famoso. Pero el 90% de sitios en Honduras, o la mayor parte de la población hondureña, no tiene ni idea de ningún sitio arqueológico que tenga cerca, ¿verdad? Lo cual es preocupante porque
hay miles de sitios arqueológicos en Honduras. No son pocos, ¿verdad? De hecho, cuando visité el Instituto Hondureño de Antropología e Historia para tratarlo del tema de la estatua que estamos tratando de recuperar, ellos me comentaron un número fuerte, ¿verdad? Que no voy a compartir, pero sí es un número muy fuerte de sitios arqueológicos que hay en Honduras, pero la mayor parte de las personas no los conocen. No todos es, ¿cómo mencionarlo? No todos es prudente mencionar su existencia, ¿verdad? Porque lamentablemente existen saqueadores y gente que viene a robar toda esta riqueza cultural que nos dejaron todos estos pueblos que estuvieron antes que nosotros. Entonces, también entiendo que muchos no lo vayan a conocer. Entonces, en el video justamente el que usted comenta, yo le pregunté a las personas de sitios que están abiertos al público, que pueden ir, que pueden visitar, ¿verdad? Que su existencia, pues, si lo busca en Google está, es como, que es Currusté, por ejemplo, ¿verdad? Y Cerro Palenque, que están extremadamente cerca de la ciudad. No en la ciudad de Progreso, pero sí están muy cerca. Y yo creo que hubiera hecho la misma pregunta en San Pedro Sula, que también está muy cerca, y todos me hubieran dicho que tampoco los conocen, ¿verdad? Hubiera preguntado por Sicumba, que fue uno de los máximos héroes de la resistencia indígena, que también muy pocas personas en Honduras lo conocen. Y él, hay más registros históricos, más documentos sobre Sicumba que sobre Lempira, por ejemplo, ¿verdad? Está súper registrado las cosas las cosas que hizo, los asaltos que hizo contra San Pedro de Puerto Caballos, ¿verdad? Que San Pedro San Pedro de Puerto Caballos, la vía de San Pedro de Puerto Caballos era el nombre anterior de San Pedro Sula. Y pues la mayor parte de las personas es mentira que lo conocen, ¿verdad? Es una realidad. Y es algo que se debería empezar a tocar en el sistema educativo, definitivamente, porque la historia de todos estos pueblos que estuvieron en Honduras mucho antes que nosotros, que tuvieron su historia, tuvieron su cultura, tuvieron su forma de vivir, me parece importante porque gran parte de ellos aún siguen aquí, pues, o sea, sus pueblos siguen aquí. Por ejemplo, en Honduras sigue habiendo Peixe, hay Tahuaca, hay Lenca. O sea, su historia sigue viva, se sigue escribiendo y siguen practicando algunas costumbres que se remontan desde ese tiempo y siguen hablando su lengua. Entonces, a lo largo de la historia se ha marginado todo este montón de pueblos que me parece importante que hay que reivindicar para poder transformar la sociedad con respeto a todos estos pueblos que estuvieron antes que nosotros. Y en Progreso, pues, no tiene una historia tan extensa a nivel moderno, ¿verdad? Porque es una ciudad que se fundó el 19 de octubre de 1892. Es una ciudad relativamente reciente, ¿verdad? Tiene su historia, sí, tiene sus cosas de historia. Yo estuve colaborando con el Museo de la Ciudad del Progreso y Oro, que lo dirige la licenciada Silvia Zavala, justamente para buscar esa historia de la Ciudad del Progreso. Es bastante, como comento, es bastante moderna, contemporánea, porque es una ciudad que se fundó hace relativamente poco, pues estamos hablando de que apenas tiene más de 100 años. Cumplió en el 92, cumplió 100 años. Es un periodo de tiempo muy corto, ¿verdad? Pero aún así tiene su historia y cosas muy interesantes. De hecho, en este caso, el Progreso ha sido una ciudad que ha avanzado mucho en el país. La historia reciente que se conoce, como dice usted, de un emporio bananero, de un emporio de gente muy trabajadora. Y la pregunta que nos podemos hacer es si en este momento que estamos hablando, como usted dice, un poco más de 100 años, ¿cree usted que si es una ciudad
hermosa y que ha progresado en estos 100 años, ¿será posible que antes no fue habitada por otras personas que supieron que era un sitio, un lugar adecuado para generar desarrollo en el país? O sea, por lo que usted dijo al inicio, de no sabemos dónde estamos parados realmente, ¿cree usted, ha investigado, usted ha escrito un libro incluso del progreso, que sería bueno que nos lo pueda exponer en sus palabras, lo que usted escribió, para que la población tenga la oportunidad de adquirir su libro incluso? Ok, en el progreso hay registros de migraciones tolupanes desde el siglo XVII, si no me equivoco. Justamente ese dato me lo compartió un antropólogo de la Universidad de Berkeley de California, el doctor Russell Chektak, una plática que tuve con él recientemente sobre poblaciones que habitaron el río Ulúa. Justamente en las riberas del río Ulúa vivieron diversos pueblos. El más sonado y el que más se está investigando actualmente son los toqueguas, ¿verdad? De los cuales no hay mucha información realmente. Los principales trabajos que se citan sobre los toqueguas en la ribera del río Ulúa son del doctor Russell Chektak, ¿verdad? Yo lo contacté directamente para preguntarle ciertas cosas relacionadas a eso. Pero realmente la información que se tiene actualmente es muy pobre. Se sabe que era un pueblo cosmopolita, habladores de muchas lenguas, entre ellas yucateco, náhuatl, cholchortí, entre otras. Y que comerciaban cacao. Principalmente lo que más se ha producido en el río Ulúa, bueno, más que todo durante el tiempo de la conquista y previo a eso, ha sido el cacao, que se ha comerciado hasta la península de Yucatán, un pueblo de habla maya, actualmente, ¿verdad? Entonces, se sabe, ¿verdad?, de los toqueguas, que la mayor parte de sus nombres y los nombres de sus pueblos están en lenca. Entonces se supone que podrían ser de origen lenca. No hay manera de comprobarlo a ciencia cierta, pero es muy probable de que así sea, ¿verdad? Y tienen la particularidad de que desarrollaron un sistema, una cerámica, ¿verdad?, de pasta fina muy similar a la que se usaba en el mundo maya de ese entonces, ¿verdad? Pero con sus particularidades. Son los policromos del Ulúa, muy famosos porque se han encontrado en diversos sitios arqueológicos, no solo en Honduras, sino en otras partes como en Yucatán, ¿verdad? Los famosos policromos del Ulúa, la cerámica que se realizaba en esta zona. Es bastante interesante. Anteriormente, en el siglo pasado, entre los 70, 80, incluso antes, gran parte de los investigadores creían que estas zonas habían sido habitadas por mayas. El Instituto Hondureño de Antropología e Historia dice que no hay muestra de que haya habido poblaciones mayas de manera permanente en la ribera del río Ulúa, no. Lo cual es muy interesante, ¿verdad? Obviamente sí se comerciaba con ellos, y había relaciones comerciales, pero habitando permanentemente hasta actualmente, eso es lo que menciona el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Cabe recalcar que pues la historia es algo muy complejo y tiene muchas aristas, y a veces de investigación y de antropólogo a antropólogo se pueden llegar a contradecir. Entonces esto es algo que sigue en constante estudio. En Honduras pues lamentablemente no contamos con un presupuesto amplio para este tipo de trabajos. La mayor parte del dinero que utiliza el Instituto Hondureño de Antropología e Historia pues, es lo mismo que recauda de sus parques y museos. Entonces todavía la información de muchas poblaciones, culturas y civilizaciones que llegaron a habitar Honduras es limitada, necesita más estudio, y esperemos que en el futuro haya más presupuesto para esto, ¿verdad?
eso es parte de lo que me motiva para seguir hablando de estas cosas, ¿verdad? Mi libro, 1804, es un fotolibro, ¿verdad? Un fotoensayo sobre la ciudad del progreso, mi perspectiva de la ciudad del progreso, con su luz y sombra, que lo realicé en estos últimos años. No es una compilación histórica, ¿verdad? No hay muchos trabajos ni muchos libros de la historia del progreso. El primer libro de la historia del progreso que se tiene registro fue escrito por el alcalde Enrique Peña Molina. Él estuvo en múltiples mandatos en la ciudad que se llamaban monografías del Ulúa, monografía de la ciudad del progreso, algo así es el nombre. Es el primer libro histórico de la ciudad que tiene registro, ¿verdad? Un profesor muy famoso de la ciudad también, apellido Chévez, él sacó un libro en el 77 también de la historia del progreso, pero basándose en el trabajo previo que ya había escrito Enrique Peña Molina, citando gran parte de su trabajo. Ya en tiempos más actuales, la profesora Aida Castillo también publicó un libro sobre la ciudad del progreso, pero también tomando cosas que ya habían hablado estos dos libros anteriores. Monografías de Enrique Peña Molina, todavía no he tenido la oportunidad de leerlo, lamentablemente las copias son limitadas, sabemos de su existencia, creo que en Tegucigalpa todavía hay una copia en la Biblioteca Nacional. El libro del profesor Chévez sí lo leí, y el trabajo de la profesora Aida Castillo también estoy bastante familiarizado con lo que escribió, ¿verdad? Como vuelvo y repito, mi libro no es de la historia del progreso, sino es más un registro de cómo es actualmente, para que las personas del futuro puedan tener esta información de cómo un progreseño promedio, ¿verdad? Que yo me considero un progreseño promedio, miraba la ciudad en estos tiempos, ¿verdad? Básicamente de eso va mi primer libro, que es 1804. Excelente, Herbie. Es importante en esto, con todo lo que usted ha estado hablando. Yo conozco varios historiadores. Primera vez que conozco un joven como usted, que es apasionado, que se siente en lo que usted habla, la pasión por la historia del país y lo que usted realmente realiza, que vale la pena. Eso significa que en Honduras todavía tenemos muchas cosas buenas por rescatar y muchas cosas buenas que decir de nuestro país, aún con todos y cada uno de los problemas que contamos a diario. Pero sí vale la pena, y créalo, todo eso que usted ha dicho me ha tenido aquí extasiado, escuchándole, admirándole, porque un joven que habla de esa manera de la historia de su ciudad, parte del país, y que menciona las diferentes etnias de nuestro país, donde se trata de luchar por rescatar parte de los patrimonios culturales que se han lamentablemente sacado del país de diferentes formas. Y creo que vale la pena y le felicito. Vamos a profundizar un poquito más en relación, Herbie, a lo que usted también es creador de contenido y la relación que tiene en este proceso de rescatar los patrimonios culturales de nuestra patria. Antes de que diga algo, quiero recordarles a los que nos ven, pueden unirse a nosotros a través de lo que sale en pantalla, que es el código QR. Lo pueden escanear, se hacen amigos de Unidos en Diálogo de Canal 51. También nos puede ver por las diferentes redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, donde se suben ya los programas editados, y en forma simultánea lo que estamos presentando en el momento, o sea, la señal en directo, lo que es en tiempo real a través de cn51hn.com,
que usted lo puede ver en cualquier parte del mundo a través de cn51hn.com. Es la transmisión en tiempo real de Canal 51. Herbie, ¿cómo vamos con esa inquietud suya de crear contenido y de hacer énfasis en la parte histórica y la cultural de nuestro país? Ok. Empecé a crear contenido principalmente retándome personalmente a ponerme a trabajar. Yo en lo personal me considero una persona que puede llegar a procrastinar mucho, pero cuando me centro en algo lo trato de hacer bien. Entonces empecé a crear contenido, me forcé a subir un video al día, por supuesto, ¿verdad? Dándole el tiempo de investigación pertinente a cada cosa que decía, que me tomaba mucho tiempo. Entonces realizar un video me podía tardarme muchas horas leyendo, acostarme tarde, seguir revisando, analizando, buscando más. Pero como ya eran los primeros videos que saqué, ya eran temas con los que ya estaba muy relacionado, que ya llevaba años investigando, leyendo, era más fácil, ¿verdad? Y ahorita sí ya llegué a un punto en el que para mí sería imposible sacar un video al día por el tiempo que me toma investigar y por el tiempo que me toma escribir, ¿verdad? Porque en el formato en el que yo trabajo, tengo que contar la historia de una historia determinada, que tal vez es muy larga y que normalmente tomaría mucho tiempo contarla, resumirla en 90 segundos, en 2 minutos, 2 minutos y medio, porque así funcionan las plataformas actualmente. Entonces tengo que omitir muchas cosas y en esencia mantener la historia e informar, ¿verdad? Lo más importante es informar a las personas. Entonces actualmente pues sería imposible que yo saque un video al día. Y personalmente cuando lo estaba haciendo, llegué a un punto en el que sí estaba bien cansado, estaba muy cansado, y me sentía un poco estresado de tener que realizar un video al día, pero me comprometí, lo hice y en los números se vio. También creo que me sirvió mucho para crecer personalmente porque me obligué a trabajar bastante. Y siempre creo que todo lo que hago o lo que trato de hacer tiene que llevar algo pues que busque cambiar la sociedad o corregir problemas que yo noto. En este caso, pues mi lucha por recuperar piezas arqueológicas me pareció algo importante para tocar en mis videos, y lo empecé a mencionar en todos mis videos sobre las firmas, la recolección de las firmas. Otros creadores de contenido también me apoyaron, como Isabel Arevalo, que hicieron réplica de mis videos, que ella ya es una creadora de contenido muy grande, ¿verdad? Aquí en Honduras, en temas científicos o temas de investigación, ella es la que maneja los mejores números en el país, ¿verdad? Y colaboramos en cierta medida, ¿verdad? Ella hizo un video en colaboración para las firmas. Llegamos a recaudar casi 5,000 firmas, que para mí, pues yo no esperaba obtener ni 200, perdón. Entonces fue una sorpresa cómo la gente apoyó, se motivaron y se metieron en la historia y seguían los videos y se informaban más. Todo fue una experiencia muy bonita que terminó creando una comunidad relativamente fuerte que ve mis videos. Comencé hace relativamente pocos meses, creo que alrededor de hace 3 meses, a lo mucho. Y el boom me ha sacudido un poco mi vida, ¿verdad? Porque yo soy una persona que a veces no está acostumbrado a cierto tipo de exposición. E incluso, bueno, yo soy del Progreso y he tenido viajes a Danlí, y en Danlí hay personas que me han reconocido en la calle
y me han saludado. Y para mí es como, no sé, para mí es raro porque yo lo hago en mi cuarto, en mi soledad y no estoy viendo a nadie. Pero hay videos que han llegado a tener miles de vistas, entonces lo he visto reflejado en eso y bastantes personas que han estado apoyando. Y pues eso, irónicamente en el Progreso, ¿verdad? Yo que soy del Progreso, no, bueno, en la calle como tal no me han reconocido, en sitios sí, en eventos sí se me ha acercado cierta cantidad de personas a saludarme por lo que he estado trabajando, lo cual me alegra, ¿verdad? Y trato siempre de ser amable con todas las personas. Todavía no estoy acostumbrado a eso, todavía no estoy completamente acostumbrado a eso, pero espero con el tiempo acostumbrarme más y seguir creando contenido, porque me parece importante. Al final lo que trato es de educar a las personas, porque muchas personas no saben lo que hay en Honduras. Y no hay alguien que les resuma lo que hay, porque no todos van a tener la pasión que, por ejemplo, tengo yo para irme a leer investigaciones de 40 páginas. A veces con un lenguaje que tienen un lenguaje muy técnico y que tengo que investigar qué trataban de decir ahí, porque es complicado, pues algunas cosas que escriben los antropólogos, los arqueólogos, no son como que se entienden a la primera, sino que tienen que meterse a análisis y comparaciones con otras cosas y ver de dónde están citando. Entonces yo no culpo pues a la mayor parte de los hondureños que no se pongan a leer de esto, porque sí es un poco complicado, sí es tedioso, ¿verdad? Y pues a mí me apasiona y lo hago con mucho amor, mucho cariño. Ya lo hacía antes de hacer videos, ya lo leía antes de hacer videos, ahora pues el reto es resumir esa información de manera de que todo el mundo lo pueda entender y todo el mundo pueda disfrutarlo. Excelente, Herbie. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos de la pausa vamos a hablar un poquito, tal vez, si conoce un poquito algo de Copán que nos quieras profundizar, algo de Ciudad Blanca, algo de Talgua, algo de, no sé, tu interés en cuál de estos quisieras hacer énfasis. Y por supuesto algo que vi en tu video, la comparación de un libro de la cátedra morazánica a lo que tú mencionas de las diferentes ciudades escondidas y arqueología escondida y la cultura y las etnias y razas que han existido en nuestra querida patria Honduras. Y digo razas no en forma despectiva, sino en relación a la diferencia que hay de cada una de las etnias y pues lo que viene en el sentido de querer introducir al sistema educativo una cátedra morazánica e incluso la lectura de un libro MP28 o ZY15 o no sé cómo se llamará, pero la idea es realmente hablar lo que a los hondureños se les debe inculcar sin pasiones políticas, sino más bien culturales y en defensa de la patria. Vamos a la pausa en Unidos en Diálogo y ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de enterarse de la problemática nacional, de la realidad nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estamos abordando algo, un tema que pues algunos lo consideran no de suma importancia. En lo personal yo lo considero de mucha importancia y creo que mi invitado también lo considera de mucha importancia en el sentido que se trata de nuestra cultura, se trata de nuestros ancestros, se trata de lo que es Honduras en realidad y que lamentablemente no se le da la importancia que se merece y que jóvenes como Herbie son los que nos ayudan a los demás ciudadanos que tal vez no tenemos la oportunidad por diferentes razones, por diferentes ocupaciones, en enfrascarnos en hacer una investigación como la que Herbie menciona, la lectura de muchos textos
el análisis y también la oportunidad de exponerlos con esa soltura que se presenta hoy el día, Herbie. Así que, Herbie, antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre esta situación que en la creación de contenidos mencionaste de la Cátedra Morazán, el libro escrito por el secretario de Estado en despacho de Educación, y en realidad lo que preguntabas, nadie conoce realmente de las ciudades y de las, ni siquiera de las escalinatas muchas veces que están en Copán, y no digamos de otras ciudades escondidas, por ejemplo Ciudad Blanca, que está ahí media escondida, y otras partes de nuestro país, por ejemplo la Montaña de la Flor, que hay muchas cosas que conocer, pero que lamentablemente no se puede hacer con personas que son corruptas y que más bien saquean nuestro país. Y lo que te mencioné también, debido a lo que habías puesto en ese video, en ese contenido que realizaste, de el texto en relación a lo que se le debe enseñar prácticamente a la población hondureña de nuestra historia y de nuestra base como país. Herbie. Sánica, tuvo muy buena aceptación por la mayor parte de las personas, ¿verdad? Uno que otro incómodo sí hubo, pero la mayor parte sí, creo que sí hubo una aceptación positiva. Yo trato de exponer un punto, ¿verdad? De que no estoy en contra, ¿verdad? De que se enseñe que se enseñe historia, ¿va? Obviamente no estoy para nada en contra de que se enseñe historia. Entre más se enseñe historia, mejor, ¿verdad? Pero sí llega a analizar como, ok, ¿qué era más importante a nivel de país enseñar desde la escuela, pues desde la primaria? Y pues Morazán es un tema que me parece complejo. Sí es complejo, tiene muchas aristas, hay muchos puntos donde se puede abordar a Morazán como personaje, a Morazán como político y a Morazán como militar, porque no es igual, o sea, no es para nada igual. O sea, entonces, yo me pregunté por qué se abordó primero Morazán cuando se tienen este montón de historias que no han tenido una reivindicación aceptable en la historia. Como muchas personas no conocen, por ejemplo, de Sicumba, que como mencioné anteriormente, hay más registros de Sicumba que de Lempira, para empezar. Segundo, él estuvo 10 años peleando contra los españoles. Voy a aclarar un punto, aunque obviamente Colón llegó en el año 1502, los europeos no vinieron a Honduras, los españoles no vinieron a Honduras con propósitos de conquista hasta 1524, y el primer español que llegó con propósitos de conquista a Honduras fue Gil González Dávila, ¿verdad? Estamos hablando que tuvieron un hueco, hay un hueco en la historia ahí grande, donde muchos pueblos son de aquí, tuvieron tiempo de organizarse, ¿verdad? Entonces, en 1526, digamos que se topan con Sicumba o Cocumba, ¿verdad? El gran mercader que controlaba toda la zona del Valle de Sula, luchó fervientemente contra la dominación española y les costó muchísimo, les tomó bastante tiempo poder acabar con él, ¿verdad? Pues está la historia de él, que casi no se habla mucho. Se sabe, ¿va?, que él fue el padre de los primeros mestizos del Valle de Sula, posiblemente los primeros mestizos de Honduras, no estoy seguro, ¿verdad? Tendría que verificar mucha más documentación, pero los primeros mestizos del Valle de Sula definitivamente, y de Honduras posiblemente, muy posiblemente, porque Sicumba en uno de esos ataques que hizo a San Pedro de Puerto Caballos, que es el actual San Pedro Sula, secuestró a una española de Sevilla. Esta historia es retratada por
Marta Susana Prieto era una escritora hondureña, en su libro El rapto de la sevillana, por si les interesa o a alguien le interesa leerlo, pues existe ese libro que habla de esta historia de Sicumba con la sevillana. La sevillana se quedó 10 años con él, hasta que los españoles terminaron con Sicumba, y no escapó, ¿verdad? Existe, como vuelvo y repito, existe esta novela de la escritora Marta Susana Prieto que explora esta historia, por si le quieren dar más énfasis. Es muy interesante, pues, porque generalmente la perspectiva que tiene la mayor parte de las personas sobre el mestizaje es violenta. Españoles, pues, abusando de indígenas. Pero no precisamente en todos los casos fue así. Hay excepciones como la de Sicumba, ¿verdad? Que la sevillana se quedó 10 años con él. También Gonzalo Guerrero, que fue un español que se convirtió básicamente en maya, se unió a una tribu maya y luchó contra los españoles. Él habitó en Yucatán, México, ¿verdad? Y se casó con una indígena, y él era considerado un maya, dentro de la comunidad era considerado maya, a pesar de que era español, ¿verdad? Compartía muchas cosas con ellos. Como dato curioso, pues Gonzalo Guerrero murió en el río Ulúa, aquí en Honduras, luchando a la parte de Sicumba. Es otra historia que muchas personas no conocen y es sumamente interesante, ¿verdad? La historia de Gonzalo Guerrero lo toqué en un video y sí mencioné que se parece mucho a la película de Avatar de los hombres azules, ¿verdad? Porque es bastante similar. Yo creo que se inspiraron de ahí posiblemente. Bastante similar. Entonces, existen todas estas historias muy interesantes. Estos pueblos explotaban bastante el respeto a la tierra, el amor a la naturaleza, a los seres vivos. Yo pienso que hacer una cátedra tal vez de estos pueblos que habitaron en Honduras sería mucho más interesante y mucho más reivindicador que hacerlo de Morazán, ¿verdad? Que Morazán, recordemos, al final era un criollo. El apellido de Morazán viene de Italia, que era Morazani. Que sí, su historia es muy interesante, ¿verdad? Que fue una persona que él leyó bastante, estudió bastante de la biblioteca de su tío político, Dioniso de Herrera. Como militar, yo puedo decir que es de los mejores militares que yo he leído en la historia. Como político no puedo decir lo mismo, pero como militar sí fue muy bueno. Pero yo creo que enfocarse a veces solo en Morazán puede ser contraproducente, porque hay otras historias, como la de Sicumba, otro contemporáneo de Morazán, por ejemplo, José de Silo del Valle, que el pensamiento de Valle es sumamente interesante. Él tenía una frase que dice que el estudio más digno de un americano es América. Él estudió Derecho, ¿verdad? Pero a pesar de que estudió Derecho, su tesis de graduación fue de Isaac Newton. O sea, era un personaje muy interesante, que fue elegido como como gobernante, pues, para la Federación Centroamericana, y que lamentablemente, cuando fue elegido y le informaron, él vivía a las afueras de Guatemala, se iba a transportar a la ciudad de Guatemala, ¿verdad? La capital, para tomar posesión, y lamentablemente en el camino él murió sospechosamente de un paro cardíaco. Su contrincante en ese caso fue Francisco Morazán, si no me equivoco. Vaya, eso es un dato interesante, ¿verdad? Que no muchas personas conocen cómo murió Valle, que es algo muy, muy extraño, muy curioso. Entonces, yo creo que solo enfocarlo en Morazán es muy, no sé, limitado, cuando hay que tocar más aristas sobre cómo, por ejemplo, si querían hacerlo de la independencia y cómo se fue constituyendo Honduras, hay más personajes que hay que mencionar, muchos más personajes que hay que mencionar. Cabe recalcar que hay personas que ni siquiera saben que Honduras tiene dos independencias, la de 1821 y la de 1824, cuando nos separamos del Imperio Mexicano. Hay gente que ni siquiera eso sabe. Vayamos a eso. ¿Y cuáles fueron estos personajes que actuaron, pues, para que Honduras sea lo que fue ahora?
todavía no se toca, no hay nada que toque, que aborde ese tema. Entonces, empezar a enfatizar solo en Morazán me parece extremadamente limitado, muy limitado, y hay muchos personajes que también merecen un espacio, pues, dentro de una cátedra. No tengo nada personal en contra de Morazán, ¿verdad? Como tal, solo que sí siento que hay que romper el molde y empezar a hablar de otros temas que no sean solo, por ejemplo, solo gente blanca o solo criollos, o solo europeos, que es lo que normalmente más se toca, pues ellos salen en los billetes, les ponen cátedras, les ponen nombres a las universidades, les ponen su nombre a las universidades y otras cosas más, cuando están todas estas personas que habitaron Honduras mucho tiempo antes, ¿verdad? Y que también son muy interesantes, pues no, como vuelvo y repito, no está mal hablar de ellos, de Morazán, de Valle, de Dionisio de Herrera, de José Trinidad Cabañas, hablar de Satruch, por ejemplo, hablar de Santos Guardiola, que es sumamente interesante hablar de Santos Guardiola, verdad que tampoco no hay un tema que hable de Santos Guardiola. Muchas personas, por ejemplo, no saben que el filibustero William Walker fue fusilado en Trujillo y que tenía intenciones de tomar las islas de la bahía para tomar Roatán, cuando se iba a hacer ese traspaso con el general Santos Guardiola y la corona británica. Muchas personas no saben eso, y que la intención por ejemplo, de William Walker era encontrarse con Cabañas, ¿verdad? Para tratar de aliarse con él. Cosa que no pasó, ¿verdad? Definitivamente, porque lo interceptaron y lo fusilaron. Entonces hay muchas historias, muchos temas de los que hay que hablar todavía, como para poner casi de manera autoritaria un solo personaje, que personalmente yo pienso que ni siquiera a Morazán le hubiera gustado algo así, ¿verdad? Porque se habla mucho de cómo pensaba Morazán. Herbie, hay una inquietud, ya que lo que has dicho sí me ha puesto a reflexionar en algunos momentos. No sé si en algún momento te diste cuenta que se quiso incluso confundir Lempira con Sicumba, y de una u otra forma eso se fue aplacando, por supuesto, al ir conociendo un poco más. Pero yo creo que ese sería un punto bueno que pudieras empezar a trabajar en tu contenido, esa diferencia, para poderle aclarar la mente, porque en la década de los 70, más o menos 80, se manejaban ese tipo de situaciones en relación al Lempira, que aparentemente el Lempira no existía, sino que era Sicumba, y entonces esa confusión ahí quedó en el ambiente. Sería bueno que hicieras una investigación al respecto y nos aclararas tal vez en un momento posterior, en algún programa, en algún video de tu contenido, sería excelente. Y lo que dijiste de William Walker, definitivamente, yo estuve en Trujillo, yo fui director del hospital de Trujillo en su momento. Dentro del hospital está el lugar donde fue él, pues, donde se le quitó la vida. Y por supuesto en el lugar donde fue luego, ahí está la parte de Trujillo Colón, donde se supone que está el cuerpo de él. O sea, son cosas de la historia que muchas veces las personas no conocen, y hasta que vienen extranjeros que andan viendo esas situaciones, alguno que otro hondureño se da cuenta. Pero sí vale la pena hacer esos análisis de parte tuya, porque veo que hay esa pasión y esa importancia que le das a la historia, y estoy muy de acuerdo con lo que has mencionado en relación a la importancia que se le debe dar a cada uno de los personajes que has hablado. A Morazán, su importancia, y el énfasis, por ejemplo, como tú mencionas, ya sea en la parte militar estratégica, ya sea en la parte política o en la parte personal que se maneja en cierta forma. Y lo mismo de Cabañas, lo mismo de Valle, lo mismo de los demás personajes.
Santos Guardiola, como mencionaste. ¿Y por qué no venirnos un poco más acá? Por ejemplo, en el caso de el que se dedicó a dibujar el mapa de Honduras, el doctor Enrique Aguilar Paz, y que valdría la pena que profundice en ese tipo de investigaciones, porque eso sí, los jóvenes, y por eso es que te admiro mucho en este sentido, y fue el deseo de hacerte esta entrevista. No a cualquier joven le interesa este tipo de historias. Es más, cuando hemos abordado en el programa, hemos traído algunos escritores y nos hablan de historia. Dicen, bueno, los jóvenes, es que eso es muy, muy tedioso, muy aburrido. Por eso es que la forma como tú lo manejas nos inquieta y nos inspira a seguir abordando este tipo de temática en Unidos en Diálogo, Herbie. Muchas gracias. Sí, bueno, solo le iba a comentar, ¿verdad? Lo de Lempira, lo que acaba de mencionar Lempira. Se piensa que Lempira murió el 20 de julio de 1537, o sea, un año después de Sicumba. Ojo, a esto es algo que no podemos decir con certeza, ¿verdad? Aún hay muchas especulaciones relacionadas a Lempira. Y no solo Lempira existió, ¿verdad? También estuvo, ni solo Sicumba, también estuvo Toreba, estuvo Benito, ¿verdad? Que hay registros hay registros que hicieron los españoles sobre estos personajes, pues, que hicieron la resistencia indígena en Honduras. Se suele hablar de Lempira, porque es el que aparece en los billetes, ¿verdad? Pero también hubieron otros personajes que incluso pudieron dar más resistencia o más oposición a los españoles. En el caso de Sicumba, yo pienso que Sicumba sí fue posiblemente el que más resistencia pudo darle a los españoles, o el que más les pudo haber costado, porque tuvo que venir hasta la mano derecha de Cortés a acabar con él, y solo así se pudo, porque él tenía un poder y una influencia en esta zona que era muy, muy impresionante, bastante impresionante. Y en la batalla en la que se cree que se murió, que fue en la batalla de las Canoas, en el año 1536, vinieron canoas de mayas de Yucatán a darle respaldo a Sicumba, ¿verdad? O sea, imagínense el nivel de influencia que tenía este personaje histórico, como para que indígenas de Yucatán, de la península de Yucatán, vinieran en canoa a darle respaldo a él. O sea, era un personaje impresionante, es impresionante. Cada vez que se habla de Sicumba, uno se queda asombrado, porque eso era un personaje muy, muy impresionante. Excelente. Y en este caso, es lo que te menciono, ¿verdad? Ahí, ¿qué es lo que nos está mostrando? Sería bueno que nos digas qué está mostrando ahí, pero sería bueno también hacer un poquito más de énfasis en Sicumba y en los demás personajes. Sitios arqueológicos, ¿qué decía? No lo terminé de leer, sitios arqueológicos. Sitio arqueológico, Cerro Palenque. Cerro Palenque. Excelente. Donde habitó Sicumba, donde tenía su bastión, ¿verdad? Porque Cerro Palenque era un centro cosmopolita impresionante, que se cree que fue fundado por los Toqueguas, justamente. Este grupo que, como le digo, aún está en investigación, no sabemos demasiado de ellos, no se sabe, o sea, se sabe muy poco. Como vuelvo y repito, se cree que eran habladores de lenca, pero no es como que lo podamos confirmar con certeza completamente. Bueno, aquí te va a quedar la inquietud y la invitación como un simple ciudadano aficionado, porque en el caso nuestro sí somos aficionados a escuchar historiadores como lo eres, que no hay duda con lo que has expuesto. La inquietud te queda para que profundice un poco más, no solo de Sicumba, sino, como mencionaste, de los demás protectores de nuestro territorio hondureño,
no solo el Empira y Sicumba, sino que todos los demás. Sería bueno que investigues un poquito más y nos des un escrito fabuloso en relación a esto para que tengamos dentro de muchos años un texto en el cual valdría la pena conocer cada uno de esos detalles. Y yo te invito a que sigas ese trabajo, que te inspires más y que entiendas que hondureños como nosotros te apoyamos, te creemos y te depositamos nuestra fe en que podrás hacer muchas cosas más en relación a nuestra historia. Tus palabras finales, Herbie. Bueno, primeramente, pues agradecerles por la invitación, agradecerle a usted por la invitación, ¿verdad? A este programa. Le comentaba tras cámara que es la primera vez que doy una entrevista relacionada con la historia, ¿verdad? Porque a mí me han entrevistado por poesía, porque yo escribo poesía. A mí me gusta mucho escribir poesía, ¿verdad? Uno de mis pasatiempos, se podría decir, y publicó un libro sobre poesía. Pero tal vez nos regalas una poesía al final. No tengo nada a mano, no le voy a mentir, no tengo nada a mano. Pero esto ha sido muy interesante, también nuevo para mí, porque, como vuelvo y repito, pues ya había dado muchas entrevistas relacionadas a la poesía, pues ya sabía más o menos lo que iba a decir y a esto me saca un poco de mi zona de confort y me pone nervioso porque la historia, yo tengo mucho respeto por la historia y trato de que todo lo que digo esté fundamentado. No es por decirlo al aire o decir datos al aire, no, porque siento un gran respeto por la historia y hay que tener cuidado con las cosas que se dicen de la historia. Entonces me pone un poco nervioso porque, como les digo, a mí me apasiona estudiar la historia, pero si yo voy a hablarle a alguien de historia, tengo que estar seguro de lo que estoy hablando. Y tengan certeza, pues, de todo lo que mencioné, estoy completamente seguro. Por eso lo menciono. Pues gracias pues a las personas que me han estado apoyando durante los videos. Para mí ha sido provechoso poder crear el contenido que he estado creando como joven, ¿verdad? Apasionado por la historia, que se dio que pudiera realizar los videos porque pues lamentablemente en el país pues a veces no hay muchas oportunidades laborales, ¿verdad? Y cuando uno no tiene que trabajar, pues dice, bueno, vamos a estar creando videos. Y así fue como nació básicamente, ¿verdad? Porque lamentablemente no hay muchas oportunidades laborales y la historia es mi pasión, pero no da dinero, lamentablemente. Pero ahí estamos y mientras yo pueda voy a seguir haciéndolo hasta que me muera. Voy a dejar de investigar, definitivamente, porque lo amo. Yo amo hacer esto y lo he hecho desde que tengo uso de razón. Gracias, Herbie, y créelo, mi respeto hacia tu persona. Lo que has dicho es realidad. Muchos jóvenes en nuestro país no tienen oportunidades de empleo. Cada día esto se agudiza más, pérdida de empleos. No hay ni una tan sola oportunidad que se le pueda decir a los jóvenes de nuestro país, y con la inteligencia y la capacidad autodidacta que tienes, deberíamos más bien nosotros tener esa posibilidad de facilitar que sigas ese camino. En un país donde el joven, donde el ser humano es lo principal, creo que estaríamos en unas mejores condiciones. Y eso te lo digo con aprecio y respeto. Espero que tengas éxito, que sigas adelante, que no te amilanes por nada, y cuentas con tu servidor en lo que podamos apoyarte también aquí a través de Canal 51, Unidos en Diálogo. Y yo te quiero decir en este momento lo que para nosotros realmente significa Unidos en Diálogo, porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.